El sonido R es famoso por dar dolores de cabeza a los estudiantes de español y también a los hablantes nativos. De hecho, hace un año yo no podía pronunciar este sonido correctamente, aunque soy hablante nativo. En abril 2022 me propuse aprenderlo, y desde ese momento hasta junio 2022 grabé 9 videos documentando mi proceso de aprendizaje. Así que aquí tienes el primer video, grabado el 20 de abril de 2022. Espero que te ayude. Pronto estaré publicando los otros 8 videos. Hola, soy Miguel, soy hablante nativo de español y tengo una confesión que hacer. No puedo pronunciar este sonido de mi propio idioma. Así es, no puedo pronunciar perro en la manera que se considera estándar en español. Quizás estás pensando, pero ¿cómo es que no puedes pronunciar la R? Yo te estoy escuchando que sí la puedes pronunciar. Déjame explicarte. La pronunciación estándar del sonido R en español se produce con una vibración de la punta de la lengua, que golpea varias veces contra la zona alveolar, o sea, esta zona de aquí, detrás de los dientes superiores. Esta vibración de la punta de la lengua no es un movimiento voluntario, sino que se produce por el flujo de aire que viene de los pulmones. Yo nunca aprendí a producir este sonido. Un dentista me hacía practicar con trabalenguas como R con R cigarro, R con R carril, pero nunca pude. Años más tarde aprendí a producir un sonido parecido a la R haciendo vibrar mi mejilla derecha. Cuando hago esto, mi lengua está estática, no se mueve. Solo la uso para dirigir el flujo de aire hacia la mejilla. Y la mejilla es la que produce la vibración y el sonido. Pero bueno, ahora soy un adulto y estoy decidido a aprender a articular este sonido de la forma estándar. Si eres estudiante de español o hablante nativo de español y tienes problemas con este sonido, espero que este video te sirva como inspiración y quizás como guía si es que logro pronunciar la R. Hay muchos videos sobre el tema en YouTube, pero la mayoría no ha sido de mucha ayuda para mí. Hace como 10 días encontré algo muy bueno. Encontré un consejo en Reddit que me pareció excelente. Decía que en vez de tratar de pronunciar la R vibrante directamente, pronuncies 2 R simples seguidas. Decidí intentarlo y este es mi resultado hasta ahora. Por favor, no te ríes. Bueno, si quieres reírte, hazlo. Perro, 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 carro, 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 carro. Como puedes ver, poco a poco, estoy logrando un poquito que vibre la punta de la lengua. Es emocionante, después de tantos años, por fin haber encontrado una forma de tener algo de progreso en este sonido y lo encontré en Reddit. De hecho, he estado leyendo libros de fonética y fonología española y me han dado mucha base teórica, pero tampoco me han ayudado a producir el sonido. Como puedes escuchar, el truco es 1. Empezar pronunciando las 2 R simples seguidas. Poco a poco aumentar la velocidad y la parte más difícil es relajarse hasta que la lengua empiece a vibrar sola. Si la lengua está tensa, si la punta de la lengua está tensa, no podrá vibrar. Claro, mi frecuencia de vibración todavía es demasiado baja. Tengo que seguir practicando para aumentar la frecuencia. La verdad, no he practicado mucho hasta ahora, pero desde hoy voy a dedicar unos 15 minutos diarios a practicar. Hoy es 20 de abril de 2022 y voy a tratar de grabar una nueva actualización de este proyecto una vez por semana o cada vez que note algo de progreso significativo. Ahora, quizás tú estás preguntándote qué son estos símbolos que te he mostrado varias veces en pantalla y de qué estoy hablando cuando digo R simple. Bueno, en español nosotros tenemos 2 consonantes róticas, o sea, 2 consonantes que suenan como una R. Tenemos la consonante rótica percusiva, que está en palabras como pero y caro, y se llama percusiva porque la lengua da una percusión o golpe rápido
en la zona alveolar, como cuando un baterista golpea la batería con los palillos. La rótica percusiva se representa con este símbolo en el alfabeto fonético internacional. El español tiene otra consonante rótica, la consonante rótica vibrante, que está en palabras como perro y carro. Se llama vibrante porque se produce cuando la lengua vibra con el paso del aire, como cuando una bandera ondea en el viento. La rótica vibrante se representa con este símbolo en el alfabeto fonético internacional. El símbolo es simplemente una R minúscula. Esta es la R que me da problemas, la que yo no puedo pronunciar bien. La forma de articular el sonido es diferente en los dos casos. En la rótica percusiva, tu cerebro le da una orden a la lengua y tu lengua se mueve y da un solo golpe. En la rótica vibrante, la lengua no vibra porque tú se lo ordenas, sino por el paso del aire. Es una vibración involuntaria. Para entender mejor esta diferencia, piensa en la consonante B. Ba, be, bi, bo, bu. Cuando tú pronuncias esta consonante, tu cerebro le da a los labios la orden de juntarse y luego separarse. Pero cuando tú quieres imitar el sonido de un motor, tus labios no se mueven por orden del cerebro, sino por el paso del aire. Es una vibración involuntaria y eso es exactamente lo que yo estoy tratando de lograr con mi lengua. El problema es que es muy difícil colocar la lengua en la posición correcta y controlar el flujo de aire. La lengua tiene que estar en una posición exacta, ni muy lejos ni muy cerca de la zona alveolar. Y el flujo del aire también tiene que ser exacto, ni demasiado aire ni muy poco aire. He estado tratando de posicionar la lengua de diferentes formas y con diferentes flujos de aire, pero este método directo no ha funcionado para mí. Por eso estoy ahora tratando el método indirecto que encontré en Reddit. Pronunciar dos róticas percusivas seguidas, una tras otra, vez tras vez. Pero, carro, pero, caro, pero, carro, pero, carro, pero, 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 pero. Perro, 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 carro, 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 carro. Como pudiste escuchar hace unos segundos, poco a poco mi lengua está empezando a vibrar. Esto es porque, aunque las órdenes que tu cerebro envía para producir estas dos consonantes son muy diferentes, la posición de la lengua es muy similar en los dos casos. De hecho, cuando pronuncian la palabra amor de forma aislada, algunas personas articulan la rótica vibrante en vez de la rótica percusiva, que sería lo estándar. En grabaciones de Forvo.com he notado este fenómeno especialmente en algunos hablantes de los dialectos de España, México y Colombia. Si tu idioma nativo es el inglés de Estados Unidos, tu primer paso antes de siquiera tratar de pronunciar la rótica vibrante del español es dominar la rótica percusiva. Voy a cortar aquí porque el resto de la grabación es un primer borrador de un video que publiqué unos días después sobre cómo pronunciar la R suave. De hecho, ya he publicado 3 videos para ayudar a los hablantes de inglés a pronunciar la R suave y voy a dejarlos aquí. Si aún no puedes pronunciar la R suave, es importante que primero veas estos videos antes de intentar pronunciar la R.